Testimonio de Ronald Sinclair sobre los años que pasó en un centro de rehabilitación para adolescentes en Hilltop Road, Oxford. Testimonio original dado el 29 de noviembre de 2005. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Debería haber venido a contarles esto antes, de verdad. Me enteré de su instituto en los años 80 y pensé, debería decírselos. Pero no lo hice. Pensé que les interesarían los castillos viejos y los mojones antiguos, que no tendrían tiempo para sucesos extraños en una casa suburbana en Oxford. Y ustedes también son académicos, por lo que probablemente tengan estándares más rigurosos que la historia de terror de un chiflado. Aún así, vi la semana pasada que estaban intentando volver a construir en ese terreno. Otra casa donde solía estar el antiguo lugar de Fielding. No lo sé. No es como si tuvieran poder para detener la construcción, pero yo solo necesitaba contarle esto a alguien. Y era menos probable que me echaran de aquí que del departamento de planificación del ayuntamiento. Saben, viví con Raymond Fielding durante casi 3 años. Y créame cuando les digo que no hay nada bueno que pueda resultar de perturbar ese espantoso lugar. Yo era entonces un chico malo. He cambiado en los 40 años y pico desde entonces. Pero para eso era un pequeño matón. No fue del todo culpa mía. Vengo de una mala familia. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Y no estoy seguro de cuánto sepan sobre la maternidad cuando se está soltera a finales de los 40. Pero claramente fue lo suficientemente difícil como para que mi madre terminase con un grave problema de alcohol. No hablaré de los detalles sangrientos de mi familia, pero digamos que no es de extrañar que estuvieran fuera de la escuela y en el sistema antes de cumplir 13 años. Probaron algunos lugares para aclararme. En aquel entonces, este tipo de lugares no eran tan iluminados, y la única lección de vida que aprendí que valía la pena fue cómo recibir una paliza. Finalmente, cuando tenía 15 años, después de que el sistema de justicia terminó conmigo por tercera vez, tuve la oportunidad de volver a ingresar a la sociedad y me ofrecieron un lugar en una casa de rehabilitación en Hilltop Road. Es raro. He intentado obtener información sobre él tantas veces en los años posteriores, pero no hay nada allí. Es como si nunca hubiera existido. Quiero decir, esto fue mucho antes de lo digital, y los archivos se perdieron mucho, pero todavía me molesta. Fue lo más traumático que me ha pasado, y en lo que respecta a cualquier registro oficial, yo ni siquiera podría haber estado allí. Raymond era más joven de lo que yo esperaba. En cualquier otro lugar, los responsables eran viejos moralistas, curtidos con el ceño fruncido y callos en los nudillos. Muchos exmilitares que daban conferencias durante horas sobre cómo la disciplina del ejército había salvado su vida desperdiciada, y hacían todo lo posible por imponernos eso. Ray, como insistió en que lo llamáramos, era diferente. No podía tener mucho más de 30 años, y dejó que su cabello castaño creciera largo. Supongo que no para los estándares de hoy, pero había provocado que cualquiera de los autoritarios cortados al rape se enrojeciera con rabia. Era amigable y accesible, pero no parecía que estuviera tratando de ser nuestro amigo. Era tolerante y sonreía mucho, pero había algo en sus ojos que me hizo no querer intentar aprovecharme de él. No me gustó desde el principio. Los otros adultos que había conocido en mi viaje a través de la delincuencia habían sido horribles, e iban desde los benefactores condescendientes hasta los matones abusivos. Pero siempre lo había sabido. Sabría qué eran y dónde me encontraba con ellos. Ray era un misterio, y eso me inquietó. Aún así, no era demasiado estricto con nuestras idas y venidas, y los otros niños que se quedaban allí parecían estar bien. Lo único que me sorprendió fue lo raro que era ver a alguien regresar. En la mayoría de las otras casas de transición en las que me había alojado, siempre había alguno de los residentes mayores, aquellos que habían caído en compañías peligrosas, que regresaban ocasionalmente y generalmente para vender drogas o hacer algún reclutamiento. Las anfetaminas era lo que estaba de moda a principios de los 60, así que me sorprendió cuando me mudé a Hilltop Road y no encontré ni un corazón morado, ni un bombardero negro. No parecía que ningún alumno de la pequeña familia de Ray hubiera regresado de visita.
En este momento asumí que era un vecindario bastante agradable, por lo que probablemente no era el tipo de lugar que mi tipo, como lo que pensaba entonces, tenía el hábito de visitar. No me equivoqué. Los residentes locales nos odiaban. Realmente nunca nos metimos en ningún problema, pero el tipo de miradas que recibíamos solo por fumar en la calle me hacía querer romper una ventana a veces. Aunque, claro, nunca lo hice. No estoy seguro, muy seguro de por qué no lo hice. Para ser honesto, antes de conocer a Ray lo habría hecho. Había muchas ventanas rotas en mi pasado. Sin embargo, había algo en vivir allí que apagaba mi impulso. Mis recuerdos de gran parte de mi tiempo allí son, bueno, no exactamente brumosos, pero siento casi como si estuviera viendo los recuerdos de otra persona. Recuerdos que a veces sentía que hacía cosas sin decidirme a hacerlas, como si fuera solo un recuerdo muscular moviéndome, o una cuerda guiándome suavemente. Nunca fue algo malo o peligroso, solo cosas que normalmente no habría hecho, como lavarme los dientes. Me alegro ahora de que pasado de los 60 y los dientes han dejado de ser algo que doy por sentado. Pero a los 15 ni siquiera se me pasó por la cabeza la idea. Pero cuando vivía en Hilltop Road, los limpiaba todas las noches, de arriba a abajo, de un lado a otro, moviendo el brazo como si ni siquiera tuviera que pensar en ello. Los otros niños que vivían allí eran iguales, al menos creo que lo eran. Recuerdo que eran un poco aburridos, pero no exactamente. Pasábamos tiempo juntos, fumábamos y jugábamos, y cosas por el estilo. Pero había algo en ellos, como si hubiera algunas cosas que dijeron e hicieron, sin nada detrás de ellas. De vez en cuando habían destellos de algo, como la vez que Dick Barrowdale y yo salimos a escondidas después del anochecer y prendimos fuego a los contenedores del señor Hensley. Pero sobre todo estaban tranquilos, casi plácidos. Estoy seguro de que habrían dicho lo mismo de mí, pero en ese entonces nada parecía estar mal. Hice lo que hice porque era lo que se suponía que debía hacer. Nunca se me ocurrió cuestionarlo. No estoy seguro de reconocer realmente en quién me convertí mientras vivía en esa casa. Sin embargo, empecé a leer. Había una tienda en Kerry que guardaba un balde de revistas de culto viejas rebajadas a 6 peniques porque no eran el último número. Solía gastar todo el dinero que tenía allí. Y luego me sentaba debajo del árbol en el jardín trasero y las leía de principio a fin. Una y otra vez. Eran tontas, pero las amaba. En el verano, bajo las hojas que te dan la sombra suficiente para mantenerte fresco, diría que era más feliz que nunca. En su mayor parte, Ray parecía contentarse con no meterse en nuestros asuntos y dejarnos con nuestros propios recursos. Tenía su propio estudio en el sótano donde pasaba casi todo su tiempo, y generalmente confiaba en que uno de nosotros fuera a la tienda a comprar comida y artículos varios. Aparte de la iglesia a la que nos hacía asistir con él todos los domingos, rara vez salía. De vez en cuando uno de los otros residentes del vecindario superaba su disgusto por nosotros el tiempo suficiente para preguntar cómo estaba Ray y si se encontraba bien. Poco a poco tuve la sensación de que, con la excepción de los adolescentes que se alojaban en su casa, Raymond Fielding era una especie de recluso. Un recluso muy querido, sin duda, pero verlo salir de casa cualquier día que no fuera domingo era algo extraordinario. Aparte de la iglesia, había otra actividad regular en la que siempre insistían que participáramos. Por lo general comíamos en el comedor, que a veces era un poco estrecho, ya que cuando estaba lleno éramos 8 en la casa aparte de Ray, y la mesa apenas era lo suficientemente grande. Los domingos por la noche, sin embargo, nos reuníamos todos para la cena, y antes de sentarnos a comer, él quitaba el mantel blanco brillante que lo cubría y nos reuníamos alrededor de la madera oscura. Recuerdo que estaba tallado en todo tipo de extraños diseños y patrones en forma de remolino. Se sentía como si fuese a escoger una línea, cualquier línea. Podría seguirla hasta el centro, hasta algunas en verdad profundas.
Si tan solo tu ojo pudiera seguir la pista de las hebras que la habían atrapado. El centro de la mesa parecía al principio como si fuera simplemente parte de la tapa de madera. Pero si mirabas de cerca, como yo hacía tan a menudo, podías ver un contorno que marcaba el centro como una pequeña caja cuadrada, tallada con patrones como los que se abrían camino sobre el resto de la mesa. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos sentados alrededor de la mesa esas noches, ni tengo ningún recuerdo de lo que podríamos haber comido. Así que pasé un par de años en relativa paz. De hecho, estudié. No me metí en problemas y a medida que se acercaba mi cumpleaños número 18, parecía que podría encontrar a alguien que me enseñara un oficio decente. En ese momento yo era el mayor allí, por unos meses. Los demás se habían ido de la casa cada vez que uno cumplía 18 años. Un hombre de traje vendría, aunque rara vez el mismo 2 veces. Ray firmaría algunos papeles y mi antiguo hermano de casa saldría por la puerta y se adentraría en el ancho mundo. Nunca los vi después de eso. Pero en ese momento realmente no pensé en nada de aquello. Supuse que estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir en un mundo que siempre había considerado profundamente hostil. Agnes vino a la casa 2 meses antes de mi cumpleaños, en pleno invierno. Ray nunca la había mencionado, nunca celebró una de sus pequeñas reuniones para presentarla. Ella estaba de repente en la casa un día y nadie pensó en cuestionarlo. Ella era más joven que los otros niños, tal vez 10 u 11 años, y no hablaba mucho. Tenía una cara pequeña y afilada y cabello largo y castaño, siempre trenzado en 2 trenzas apretadas, que giraba alrededor de sus dedos cada vez que intentabas hablar con ella. Lo admito, ella era un poco espeluznante, pensándolo ahora, pero para ser honesto, en ese momento nunca lo cuestioné realmente. De la misma manera que nunca cuestioné nada. Sin embargo, ella nunca fue a la iglesia. Nunca se sentó alrededor de la mesa del comedor cuando estaba descubierta. Siempre que Ray entraba en la habitación y ella estaba allí, a menudo se daba vuelta y se marchaba. Y una vez podría haber jurado que la miró con algo en los ojos que, incluso en mi estado de embotamiento, reconocí como miedo. Estaba tan concentrado en mi cercana emancipación que no presté mucha atención a estos desarrollos, y no puedo contarles mucho más sobre Agnes, o lo que hizo con su tiempo en la casa. Todo lo que sé es que, cuando el hombre del comité de niños vino con los papeles para que Ray los firmara, ella estaba parada al pie de las escaleras, mirándome con una expresión que parecía casi juguetona. Ray firmó los documentos para devolverme completamente a la custodia estatal. La mayoría de edad en ese entonces era de 21 años, pero a partir de los 18 se esperaba que encontrara trabajo y alojamiento por mi cuenta. Todo fue un poco surrealista. Ver los bolígrafos firmar mi vida hacia sus diferentes etapas, sin que yo sostenga ninguno de ellos. Cuando el hombre de traje me dijo, con un acento de la BBC, que lo siguiera, Agnes se acercó y me hizo un gesto para que me inclinara y la escuchara. Así lo hice, pero en lugar de un susurro de complicidad, ella me dio un rápido beso en la mejilla y salió corriendo por el pasillo. Me quedé allí por un momento confundido, antes de que mi tutor temporal me dijera que lo siguiera una vez más. Y así lo hice. Y el aire frío del exterior me golpeó como una bofetada en la cara. Caminamos durante unos 20 minutos hasta el final del camino y sentí como si mi pequeña maleta estuviera casi congelada en mi mano. Me dijo que esperara allí mientras él traía su auto. Luego desapareció por una calle lateral. Me quedé allí mientras el viento amargo atravesaba mi delgado abrigo. El sol había salido, pero no ayudó mucho a suavizar la agudeza del aire de febrero mientras esperaba. Entonces, sin previo aviso, no esperé más.
Me di la vuelta, dejé mi maleta y comencé a caminar de regreso a la casa de Raymond. No quería volver. No tenía ninguna razón para volver, pero aparentemente había decidido hacerlo, porque de todos modos sabía que hacia allí me dirigía. Después de 2 años y medio estaba bastante acostumbrado a este sentimiento, pero esta vez había algo más. Había algo en el fondo de mi mente, un terror frenético y reprimido. Sin embargo, no sirvió de nada. Regresaba a Hilltop Road sin importar lo que pudiera sentir al respecto. Elegir ni siquiera era una posibilidad. La puerta estaba abierta cuando regresé y la casa estaba en silencio. Mis ojos se movieron a mi alrededor buscando a alguien que pudiera decirme qué estaba pasando, porque los finos hilos que me arrastraron a lo largo de mi vida me habían arrastrado de regreso aquí. Pero estaba solo. Caminé hacia la puerta que conducía al sótano, al estudio de Ray. Y de repente me sorprendió darme cuenta de que nadie más que él había entrado allí. Al menos no que yo sepa. No obstante, extendí la mano, giré la manija silenciosamente y la puerta se abrió, revelando unas escaleras que conducían hacia abajo. Bombillas con pantallas esféricas iluminaban el camino y me asaltó la idea de que, dado todo el tiempo que pasaba Ray aquí, era sorprendente la cantidad de telarañas que había. Cubrían todos los rincones y recubrían ligeramente partes de las paredes. Mientras bajaba la escalera cerrando la puerta detrás de mí, vi aún más. Y me di cuenta de lo que cubría las bombillas desnudas no eran en realidad pantallas de lámparas, sino gruesos grupos de telarañas. La vista que me recibió cuando finalmente llegué al pie de las escaleras estaba tan lejos de lo que esperaba como podría haber estado. En lugar de un estudio lleno de libros, papeles, escritorios o cosas por el estilo, la habitación era grande y estaba casi vacía. Las paredes y el techo eran de tierra desnuda y parecían más una madriguera que otra cosa. En el centro de la habitación estaba esa extraña mesa hipnótica, aunque no entendía cómo había llegado aquí la pesada cosa de madera. Todo el lugar estaba cubierto con una espesa telaraña, y en los gruesos grupos de ellas alrededor de los bordes de la habitación vi formas que reconocí. Doris Hardy, Dick Barrowdale, Craig Montgomery. Los chicos mayores que habían salido de casa antes que yo. Ahora yacían quietos, envueltos en sus capullos pegajosos. Sus cuerpos parecían deformados e hinchados de una manera que no reconocí. Pero eso solo porque en ese momento de mi vida nunca había visto un saco de huevos de araña. En la silla estaba sentado Raymond Fielding. Tenía el mismo aspecto de siempre. Esa sonrisa plácida e ilegible aún en su rostro. Su abrigo de cuero marrón parecía moverse alrededor de su cuerpo. La textura en la penumbra parecía más una piel áspera. No dijo nada. Solo observó mientras seguía acercándome a la mesa. A pesar de todo el terror que estrangulaba mi corazón en ese momento, al descubrir el destino grotesco de mis amigos, todavía podía sentir la expresión tranquila e indiferente en mi rostro. Y me encontré parado frente a la mesa como si nada en absoluto estuviera mal. Alargué la mano y saqué el cuadrado de madera del centro de la mesa. Por sí solo parecía ser una pequeña caja de madera y la tapa se abrió suavemente, mientras mis manos se movían con un movimiento practicado. Dentro había una manzana, verde y fresca, y todavía húmeda por el rocío de la mañana. Sabía que me la iba a comer. Podía sentir lágrimas tratando desesperadamente de salir de mis ojos, pero en cambio decidí no llorar. Dejé la caja sobre la mesa, extendí la mano y recogí la manzana. De repente mi mejilla estalló de dolor. Fue como si alguien me hubiera presionado un hierro caliente en la cara. Y podría jurar que escuché la carne chisporrotear cuando solté un grito y caí de rodillas.
Me llevé las manos a la cara y me di cuenta en ese momento de dos cosas muy importantes. La primera es que mi rostro parecía estar intacto. No pude sentir heridas ni quemaduras. La segunda fue que levantar la mano había sido un acto verdaderamente voluntario. Lo había querido yo mismo, y que estaba libre de cualquier poder que me había estado agarrando, tirándome a su red. Miré a Raymond, cuyo rostro finalmente tenía una expresión real, una de confusión e ira. Mientras se ponía de pie vi pequeñas formas temblorosas que salían de su chaqueta. Y corrí. Subí corriendo esas escaleras. Salí por la puerta y me adentré en la noche. No miré hacia atrás y hasta el día de hoy rezo todas las noches para que los demás del sótano ya estuvieran muertos. Eso es todo, de verdad. En 2 horas estaba fuera de Oxford, en el primer tren al que pude subir. Bajé saltando en Birmingham para evitar a un inspector de billetes y ahí es donde pasé los siguientes años. Tomando en cuenta el comienzo de mi vida, me ha ido muy bien. Ahora tengo comodidad, educación, dinero. Intento pensar que dejé mi pasado atrás, pero ese tipo de negación no me ayuda a dormir. Solo tuve mi primera noche verdaderamente tranquila desde ese día después de leer sobre el incendio que quemó la casa hasta los cimientos. Pero ahora están construyendo allí. Están abriendo un terreno que debería dejarse quemado y vacío. Y he empezado a soñar de nuevo. Fin del testimonio. El señor Sinclair no estaba exagerando cuando describió las dificultades de rastrear información sobre cualquier centro de transición para jóvenes en Hilltop Road, o Raymond Fielding en general. Si bien me inclino naturalmente a sospechar de una conspiración, Martin me informa que la naturaleza de los espacios vacíos parece archivos perdidos o dañados. Hay una gran cantidad de registros que faltan de ese periodo, no solo relacionados con Fielding, sino con muchas otras instituciones similares en el área. Tampoco hay ningún intento de encubrirlo o redirigirlo. Parece que el gabinete que contenía esos registros se perdió o se dañó en los años posteriores. He hecho todo lo posible para evitar que Martin lea esta declaración con demasiado detalle. No tengo ningún interés en tener otra discusión sobre las arañas. De hecho, después de leer esta declaración, no tengo ningún interés en pensar en arañas, más de lo que se requiere profesionalmente. Plantea más preguntas sobre la relación entre Raymond y esta Agnes. Solo puedo esperar que algunas respuestas se encuentren en otra parte de los archivos. No me sorprendería, entre Ronald Sinclair, Ivo Lensing y el padre Burroughs, parece que todavía hay mucho que aprender sobre Hilltop Road. Fin de la grabación. Suplemento. Todos me están evitando. Se han acostumbrado a trabajar más lejos de mí que lo normal. Y cuando los llamo por cualquier motivo, siempre están ansiosos por irse lo antes posible. Comparten miradas furtivas cuando creen que no estoy mirando. No me gusta. Siento que están planeando algo. Fin del suplemento.